Para elaborar una mezcla, en general en este caso vamos a hablar de hormigones estructurales, además de utilizar el aglomerante, cemento Portland, arena, piedra y agua, puede incorporar otros componentes que pueden modificar algunas de las propiedades de ese hormigón, tanto en estado fresco como endurecido. Estamos hablando de los aditivos y de esto nos vamos a ocupar en este caso. Los aditivos son productos que en general se incorporan al agua de la mezcla, en general en estado líquido, que se mide la proporción en que hay que agregarlos en relación a los kilos de cemento por metro cúbico de hormigón y no supera normalmente un 5% de ese contenido de cemento en peso, y como decíamos recién, permiten modificar algunas de las propiedades del hormigón en estado fresco o en estado endurecido. En la pasta fresca puede modificar su consistencia, es decir, la fluidez vinculado a la proporción de agua que contiene la mezcla, puede modificar su trabajabilidad durante la elaboración y el llenado de los moldes, puede modificar los tiempos de fragüe, pueden mejorar para evitar los problemas de exudación y segregación que enseguida vamos a comentar, y en el caso de partículas sólidas o burbujas de aire, como ya vamos a ver, también pueden agregar a la mezcla una proporción de finos de menos de 300 micrones. En cuanto al tema de exudación y segregación, cuando se elaboran los hormigones y se vuelcan en los moldes, puede haber una tendencia a que el agua trate de escapar hacia arriba, generando canales de circulación, arrastre el cemento hacia la superficie. A este fenómeno de el agua liberándose y yendo a la superficie se lo denomina exudación, y esto provoca a su vez también, o favorece, que se segreguen el resto de los componentes del hormigón, yendo los más pesados, la piedra, hacia abajo, la arena más arriba, y como decíamos recién, el cemento, las partículas de cemento que puedan escaparse hacia la superficie con el agua, lo cual por supuesto genera un hormigón heterogéneo, con zonas de fracturas, con debilidades, por supuesto de mala calidad. En el caso de los aditivos que se pueden incorporar para modificar propiedades en el hormigón endurecido, en este caso pueden, por ejemplo, modificar el nivel de resistencia que se alcanza. Esto tiene que ver en general con la variación de la relación agua-cemento. También el tiempo de desarrollo de resistencia, es decir, alcanzar la resistencia antes, y también pueden lograr mejorar la condición de durabilidad que ya vamos a mencionar oportunamente. Hay que tener algunos cuidados en el uso de los aditivos en forma general para cualquiera de ellos. En primer lugar, la dosis que se va a incorporar. Los fabricantes recomiendan una dosis. Lo primero que hay que tener en cuenta es considerar esa dosis, más allá de que después, por situaciones particulares del uso, se puedan hacer algunas pequeñas modificaciones. Esa dosis debe ser cuidadosamente medida, porque estamos hablando, como dijimos al principio, de una proporción pequeña del aditivo, es decir, que pequeños cambios pueden afectar notoriamente el efecto del aditivo en el hormigón. Por eso es muy importante una meticulosa medición de esa dosis. Luego, con esa dosis tengo que ver el efecto que se produce, es decir, tendría que probar primero con la dosis normal para ver si el efecto logrado es aquel que uno está buscando. Una de las cuestiones que pueden afectar o modificar el efecto del aditivo es la influencia de las condiciones de la temperatura ambiente. Finalmente también puede ser que yo
utilice más de un aditivo, y en ese caso también tengo que verificar la compatibilidad de uso de los mismos y ver cómo la combinación de esos dos o más aditivos afecta los efectos que estoy buscando. Una vez que yo pude comprobar todo esto a través de ensayos previos, recién podré determinar la dosis definitiva que voy a utilizar en las condiciones de uso particular que me tocan a mi caso. Vamos a ver nosotros, en principio, dos tipos de aditivos: los que actúan por efecto físico y los que actúan por efecto químico. De los primeros vamos a hablar de los agentes de retención de agua o plastificantes, que de todos estos son los únicos que se utilizan en estado sólido, partículas de muy pequeña diámetro. Los fluidificantes de fraguado normal, reductores de agua, y los superfluidificantes, que actúan de manera similar pero aumentando el efecto de los primeros, y los incorporadores de aire. Y dentro de los aditivos por efecto químico vamos a mencionar los fluidificantes retardadores de fraguado, los fluidificantes acelerantes de resistencia, y dejamos de lado acá con otro color los aceleradores de fraguado. Simplemente los mencionamos en este listado, pero no vamos a tratar de ellos porque se utilizan en casos muy particulares. Acelerar el tiempo de fragüe de un hormigón es muy factible que generen riesgos de fisuras. Por lo tanto, en general se trata de no utilizar estos productos, y su justificación de uso puede ser solamente para casos muy particulares, como podría ser, por ejemplo, un hormigonado donde hay una corriente de agua, obturar alguna fisura o hueco en un tanque, y que requieren que ese material, más que adquirir resistencia rápido, pase rápidamente de pasta a sólido. Esto no es algo que en general interesa y conlleva siempre el riesgo, especialmente si son no reparaciones sino hormigones masivos, que puedan aparecer fisuras y el hormigón no sirva. Por eso en general no se utilizan. Vamos con los primeros, dentro de los aditivos que actúan por efecto físico, los plastificantes o agentes de retención de agua, que, como mencioné hace un ratito, son partículas ultrafinas, que por lo tanto tienen gran superficie específica de contacto con la pasta, y que permiten mejorar la condición de distribución del agua y por lo tanto la cohesividad y trabajabilidad de la mezcla. Estas partículas muy finas que se pueden utilizar, entre ellas pueden ser bentonita, que es un tipo de arcilla de alto costo, que se suele utilizar también para lograr efectos impermeabilizantes, no es este el caso. Filler calcáreo, que ya lo vimos como adición en la fabricación del cemento, también se puede agregar acá con un efecto similar, pero directamente en el hormigón, que es caliza finamente molida. Puzzolanas, también finamente molida, y cenizas volantes, que en general son equivalentes a las puzzolanas. ¿Cómo actúan estas partículas pequeñas para mejorar la distribución del agua y hacer una pasta más homogénea y coherente? Nosotros vimos hace un ratito el problema de que el agua tiende a escaparse, generando que se acumule el agua en la parte superior, la piedra abajo, la arena un poco más arriba. Eran los fenómenos de exudación y segregación. Bueno, si ahora aparecen estas partículas muy pequeñitas, estas partículas van obturando los poros por donde tiende a tratar de escapar el agua, y logran de esta manera, estas pequeñas partículas, que el agua se distribuya en forma más homogénea, se mantenga en toda la masa del hormigón, evitando la exudación y segregación y obteniendo un hormigón más homogéneo,
más cohesivo, más compacto y además lubricando mejor toda la masa y por lo tanto mejorando la trabajabilidad. Este es el efecto de la retención de agua lograda a través de estas partículas ultrafinas. Pasamos a los siguientes, que son los fluidificantes de fraguado normal. Se los denomina así para diferenciarlo de aquellos que actúan por efecto químico, que veremos al final, que son, aparte de fluidificantes, actúan como retardador de fraguado o acelerante de resistencia. Cuando el efecto que uno busca es principalmente el que vamos a ver ahora del fluidificante, los aditivos que se utilizan son estos, los de efecto físico. Actúan como reductores de agua, es decir, que permiten reducir el agua en la mezcla. Se aplican en pequeñas dosis, 0,3 a 0,4% del peso de cemento por metro cúbico de hormigón. Aumentan la plasticidad o consistencia de la mezcla, pudiendo reducir hasta un 10-11% del total del agua necesaria para elaborar el hormigón. Y a cambio de eso, mantener la trabajabilidad, la plasticidad de ese hormigón. Por lo tanto, si yo puedo reducir ese contenido de agua reemplazándolo con el efecto, del plastificante, de esta manera voy a lograr bajar la relación agua-cemento, que como ya sabemos mejora las condiciones de resistencia. Vamos a ver las distintas formas en que puedo aprovechar este efecto de poder utilizar fluidificante en reemplazo de agua, en el cuadro que sigue. En este cuadro partimos de un hormigón patrón, es decir, que yo quiero elaborar un hormigón que tenga a los 28 días una determinada resistencia que vamos a llamar A, medida por ejemplo en megapascales, a la compresión obviamente, y una determinada consistencia que vamos a llamar B, medida por ejemplo, como vamos a ver más adelante, a través del ensayo de asentamiento del cono de Abrams. Bien, si yo quiero ahora elaborar, tomando como base o como parámetro este hormigón patrón, un hormigón más resistente, sin uso de fluidificante, lo que tengo que hacer es agregarle cemento. Es decir, si yo quiero lograr un hormigón que aumente la resistencia mayor que A, pero que no pierda trabajabilidad, que no pierda consistencia o no modifique su consistencia, entonces ¿qué tengo que hacer? Mantener la cantidad de agua, pero agregarle cemento, con lo cual baja la relación agua-cemento y logro un hormigón más resistente, pero también más caro, porque recordemos que el aglomerante es lo más caro de este material. En cambio, si yo, para obtener este hormigón más resistente, utilizo el aditivo fluidificante, puedo, en vez de agregar cemento, bajar el agua, con lo cual también baja la relación agua-cemento, pero sin el mayor costo de agregar cemento, logro obtener ese hormigón más resistente sin que cambie su trabajabilidad, su consistencia, y sin la necesidad de agregar cemento. Ese sería en este caso el beneficio del uso del aditivo. Vamos a otro caso. A partir de este hormigón patrón, ahora quiero un hormigón que mantenga su resistencia, pero que sea más trabajable. Supongamos que quiero utilizar ese hormigón para un elemento estructural con alta concentración de armadura, por ejemplo un tabique, donde no tengo mucho espacio y necesito un hormigón más trabajable, pero que no pierda la resistencia. O sea, mantener la resistencia A, pero reducir la consistencia, mejorar la trabajabilidad. Entonces, para mejorar la trabajabilidad, si no voy a usar aditivo, tengo que agregarle agua. Pero para que no caiga la resistencia, también tengo que agregarle cemento y mantener la relación agua-cemento igual que antes. Así lograría el hormigón más trabajable. En cambio,
si voy a utilizar aditivo en este caso, simplemente le agrego el aditivo, eso me va a dar mayor fluidez, no necesito agregar más agua, no necesito agregar más cemento y logro mayor trabajabilidad sin perder resistencia ni tampoco un mayor costo de agregar cemento. Finalmente, otra ventaja que puedo obtener, otra forma de aprovechar las ventajas del aditivo, sería lograr un hormigón igual que el hormigón patrón, pero más barato. ¿Por qué? Porque le bajo la cantidad de agua al agregar aditivo, vimos que podemos bajar hasta un 10%, y también eso me permite bajar la cantidad de cemento, mantener la relación agua-cemento y lograr con la misma consistencia la misma resistencia. Lo que hice es ahorrar cemento, un hormigón más económico. Estas serían las distintas formas de aprovechar los beneficios de la utilización de un fluidificante que me permite reemplazar hasta un 10% de agua con el uso del fluidificante. Aclaramos que siempre el costo del uso del fluidificante es menor a los ahorros que se logran con la reducción del uso de cemento. ¿Cómo actúan estos fluidificantes de efecto físico? Esto vale para este que estamos viendo ahora como para el que sigue el superfluidificante. La forma de actuar es similar. Son compuestos que están conformados por moléculas tensoactivas hidrocarbonadas. Es decir, cuando hablamos de moléculas hidrocarbonadas, son grandes cadenas de compuestos orgánicos, ¿sí?, formados por carbonos combinados con hidrógeno. Por eso hablamos de hidrocarbonadas. Largas cadenas, son macromoléculas, y además otra característica es que un extremo de esa cadena es hidrófilo, es decir, que siente atracción a combinarse con el agua, y el otro extremo de esa cadena es hidrófobo, o sea, siente repulsión o tiene repulsión para combinarse con el agua. Esto va a permitir el siguiente efecto. Cuando lo coloco en el agua de la mezcla y elaboro el hormigón, los extremos hidrófobos van a verse atraídos hacia las partículas de cemento y los hidrofílicos van a tender a acercarse hacia el agua, con lo cual van a separar las partículas de cemento entre sí y lograr una distribución de agua homogénea en la pasta. Esta es la forma en que trabajan estos aditivos fluidificantes. Al mismo tiempo, esta separación que producen genera también burbujas de aire como complemento adicional y de ventaja en la masa del hormigón. Esas burbujas de aire también van a favorecer, como vamos a ver enseguida con el incorporador de aire, la fluidez de la pasta. De esta manera, mejorando la fluidez con este producto, se puede reducir el contenido de agua. Los superfluidificantes de efecto físico lo que hacen es acentuar el efecto de los fluidificantes, o sea, son productos donde se logra una mayor fluidificación y la reducción del agua, que antes era del orden del 10-11%, ahora puede aumentar hasta un 25%. En cuanto a la fluidez, la vamos a medir con el ensayo de asentamiento que enseguida vamos a mencionar, y puede pasar para un mismo hormigón ese asentamiento de 7 centímetros a 20 centímetros. Por lo tanto, se logran hormigones autonivelantes, o sea, mucho más fáciles de colocar en los moldes y de que se acomoden en los moldes, lo cual también me da mayor velocidad de trabajo. Al mismo tiempo, también podría aprovechar esta reducción de agua, no para aumentar la trabajabilidad, sino bajar el agua, mantener la proporción de cemento y lograr hormigones de alta resistencia. Indudablemente un hormigón de alta resistencia no se logra solamente con el uso de superfluidificante, sino que es muy importante en su diseño, como vimos en la clase anterior, la adecuada combinación de los agregados y de sus medidas y granulometría. Sin embargo,
es difícil lograr un hormigón de alta resistencia, que pueden alcanzar el orden de los 60 megapascales los 28 días de resistencia a la compresión, sin el uso de un superfluidificante que me permita mejorar notablemente la relación agua-cemento. También puedo aprovecharlo para bajar el costo de la mezcla, reduciendo tanto cemento como agua, como vimos antes. El ensayo del cono de Abrams para medir asentamiento es un ensayo que se hace en obra, antes de volcar el hormigón, ese mismo hormigón antes de llenar un molde. En general, cuando vienen de los mixer, se retira una muestra del mixer para hacer el ensayo, se llena este cono truncado de chapa, que es el cono de Abrams, se lo llena en 3 capas, dando con una varilla Roma 25 golpes por capa. El cono tiene 30 centímetros de altura, o sea que son capas de 10 centímetros, y una vez que se llena, se retira el molde, la pasta va a descender de acuerdo a su consistencia. Cuanto más fluida, menos consistente, más va a descender, y se mide ese descenso de los 30 centímetros, cuánto bajó, y esa es la medida del asentamiento. Recién decíamos que con el uso de los superfluidificantes, un hormigón con asentamiento de 7 centímetros puede bajar hasta 20 centímetros con el superfluidificante. Ese asentamiento me da una medida de la consistencia y de la trabajabilidad que va a tener ese hormigón. Otra ventaja es que el aditivo se puede reiterar la aplicación cuando pierde el efecto de la primera aplicación, porque ese también es un defecto, una desventaja. El efecto pleno del superfluidificante dura unos 20 minutos. Luego empieza a descender y a los 20 minutos siguientes, o sea, a los 40 minutos de elaborado del material con el superfluidificante, pierde totalmente efecto. Es decir, que si yo no pude hacer el llenado en ese lapso, ya no tengo efecto superfluidificante. Sin embargo, tengo la ventaja de que pasados los primeros 20 minutos, si quiero, puedo reiterar la aplicación y obtener 20 minutos más de posibilidad de conservar plenamente las propiedades del superfluidificante. Desventajas: es más caro su uso que el fluidificante normal porque requiere mayor proporción, hay que tener un mayor control con la granulometría de las arenas para que el efecto sea el deseado, y además también se puede utilizar solamente cuando tengo cementos de menos del 9% de aluminato tricálcico. Finalmente, dentro de los aditivos de efecto físico tenemos los incorporadores de aire. Este es un aditivo también que se agrega en el agua de la mezcla, líquido, que lo que hace es provocar durante el mezclado del hormigón micro burbujas de aire redondas, esféricas, de muy pequeño diámetro, en el orden de entre 25 y 250 micrones en general, lo cual me termina haciendo generar una gran cantidad de burbujas de entre 100.000 y 400.000 por centímetro cúbico de ese hormigón, y de esta manera estoy incorporando con esa burbuja de aire un componente muy fino en la granulometría, en la mezcla de granulometría que tiene ese hormigón. Esto me va a permitir, estas burbujas, estas micro burbujas, van a tener efectos sobre el hormigón fresco y sobre el hormigón endurecido. Veamos ahora los efectos que se pueden obtener con el uso de incorporadores de aire. Primero, los efectos en el hormigón fresco. Las micro burbujas generadas pueden actuar, por un lado, como un fluido que reemplaza parte del agua, es decir, en forma similar a lo que obteníamos con los fluidificantes, puedo reemplazar hasta la mitad del porcentaje de agua en volumen respecto al porcentaje de aire incorporado. Esto es porque
el bajo nivel de rozamiento de las burbujas mejora la fluidez de la pasta, evita el rozamiento también entre el resto de las partículas. Por otra parte, la burbuja actúa como un inerte de pequeña granulometría que reemplaza o que compensa la falta de arena fina o reemplaza la parte de la arena fina. De manera que estas microburbujas van a poder actuar, como vimos antes, con micropartículas como agentes de retención de agua. Con la ventaja de que además tienen este bajo rozamiento que vimos antes y son más deformables y elásticas, lo cual favorece la trabajabilidad de la pasta. Es decir que, igual que antes, las micropartículas de los plastificantes o agentes de retención de agua, las microburbujas obturan los poros por donde puede escapar el agua, mantienen el agua bien distribuida y además su bajo coeficiente de rozamiento, todo ello colabora a darle más trabajabilidad y fluidez a la pasta. En el caso del hormigón endurecido, van a formarse las burbujas que van a quedar, van a cortar la red de fisuras capilares y por lo tanto van a, por un lado, mejorar la impermeabilidad del hormigón, porque limita el ascenso por capilaridad, y por el otro, ante ciclos de congelamiento y descongelamiento, esas burbujas pueden actuar como cámara de expansión de el aumento de volumen que se produce cuando el agua se transforma en hielo. Los dos aspectos, la de esta cámara de expansión que se generó para permitir el aumento de volumen al formarse el hielo, así como la impermeabilidad, va a mejorar la durabilidad del hormigón frente, en el primer caso, ciclos de congelamiento y descongelamiento que se pueden producir, por ejemplo, en un hormigón de un pavimento ubicado en una ruta que está en una zona donde por la noche bajan la temperatura por debajo de los 0 grados. Es decir, que cae el rocío, la humedad que hay en el hormigón se congela, al otro día se deshiela, y estos ciclos de congelamiento y descongelamiento que se van dando día y noche, van a ir generando fisuras en el hormigón, como enseguida vamos a ver. Por otra parte también, si bajo la impermeabilidad y estoy en un hormigón en contacto con líquidos agresivos, por ejemplo, un suelo o con humedad, con sulfatos, o un río o un arroyo con sulfatos donde estoy haciendo un cimiento, o un conducto que está llevando algún efluente que tiene algún compuesto químicamente agresivo para el hormigón, cuanto más impermeable sea el hormigón, menos va a ingresar ese compuesto y menos daño va a provocar en el material. Las microfisuras que tiene el hormigón en todo su volumen, acá hemos dibujado solamente como ejemplo en este sector, van a permitir el ascenso de la humedad, el transporte de la humedad por capilaridad, fenómeno que veremos cuando hablemos de aislaciones, pero que tiene que ver con la atracción de las paredes de tubos sólidos muy finitos hacia una columna de agua liviana, justamente porque el tubo es muy pequeño, y pues esa atracción del sólido al líquido hace que se produzca el fenómeno de ascenso capilar. Además, en el caso de que ese líquido sea agua y se produzcan situaciones de congelamiento y descongelamiento, como mencionamos recién, al congelarse va a tratar de expandirse, va a introducir presiones en esa fisura y va a empezar a provocar ampliación de la fisura, agrietamientos que pueden terminar con la rotura del hormigón. La presencia de las microburbujas va a interrumpir los capilares, es decir que al interrumpirse el efecto capilar va a dejar de ascender, de subir el líquido por ahí, y si además se produce el efecto de congelamiento, esta burbuja permite actuar como una cámara de expansión para el aumento de volumen del agua
convertida en hielo y que no se produzcan las tensiones en las paredes del capilar, de la microfisura, y por lo tanto durante esos ciclos se produzca la rotura. Es decir, que en ambas situaciones, reduciendo la permeabilidad, que puede ser también para líquidos agresivos, o este efecto ante el congelamiento o descongelamiento, mejoro la durabilidad de ese hormigón. Pasamos ahora a los aditivos por efecto químico, que como mencionamos al principio vamos a hablar solamente de dos de ellos: los fluidificantes retardadores de Fraude, como en este caso, y luego el acelerante de resistencia. Son aditivos entonces de efecto químico, son líquidos solubles que se incorporan al agua de la mezcla y modifican la velocidad de disolución de los otros compuestos del cemento, de los compuestos, mejor dicho, del cemento, a medida que se van produciendo los procesos de hidratación. ¿Para qué quiero retardar el Fraude? En definitiva, ¿qué es lo que voy a producir acá? Para generar un tiempo mínimo para poder transportar el hormigón y llenar los moldes, especialmente cuando ese hormigón proviene de una planta elaboradora de hormigón. Compro hormigón elaborado, esa planta puede estar a cierta distancia de la obra y requiere un tiempo de transporte en los mixers, más el tiempo de llenado propio en la obra de los moldes, con lo cual a veces es necesario garantizar ese tiempo a través del retardo de Fraude para evitar de empezar a utilizar un hormigón que ya está fraguando y rompiéndose los cristales y por lo tanto perdiendo su capacidad resistente. Los retardadores de Fraude de efecto químico actúan sobre la disolución de los silicatos y aluminatos cálcicos. Recordemos que estos compuestos del cemento, los silicatos bicálcico y tricálcico y el aluminato tricálcico, cuando se hidrataban, a medida que se hidrataban, se iba formando un silicato monocálcico hidratado y el óxido de calcio que perdía el silicato original, al combinarse con agua, formaba hidróxido de calcio. O sea, iban liberando hidróxido de calcio. Entonces, lo que se hace en este caso son compuestos que saturan el medio del hormigón con hidróxido de calcio, y sabemos que cuando yo trato de incorporar un soluto en una solución donde ya el porcentaje de ese soluto es alto, la reacción se va ralentizando porque necesita esperar a que se genere la disponibilidad de esa solución para tomar el nuevo hidróxido de calcio. Es decir, que al ralentizar esta reacción voy a ralentizar obviamente el proceso de Fraude, la hidratación y el proceso de Fraude. De esta manera actúan estos compuestos. En forma inversa, cuando quiero acelerar el tiempo de adquisición de resistencia, a estos fluidificantes se los llama acelerantes de resistencia o de endurecimiento también, lo que hacen es favorecer la disolución de la cal, del hidróxido de calcio, ¿sí?, o de alguna otra forma acelerar ese proceso de hidratación de los silicatos y aluminatos cálcicos. Es decir, que en este caso se genera un entorno favorable a la disolución del hidróxido de calcio, de manera que si ese medio me pide de alguna manera la presencia de hidróxido de calcio, la reacción se va a acelerar y por lo tanto voy a alcanzar una hidratación más rápida, mayor formación de cristales y por lo tanto más rápida adquisición de resistencia. Lo importante es que este efecto se logra sin acelerar excesivamente el Fraude. Si bien va a haber a lo mejor un tiempo de Fraude más reducido, no lo va a acelerar como un acelerante de Fraude, que ya dijimos que es inconveniente porque puede producir
fisuración y daño en el hormigón. Tampoco, esto no es positivo, sino que es neutro, se va a lograr aumentar el valor final de la resistencia del hormigón. Va a alcanzarse finalmente la resistencia, igual que en el hormigón sin aditivo, pero con más corto plazo. Es importante destacar que tanto este fluidificante acelerante de resistencia como el anterior retardador de Fraude, cuando se decide su uso, el objetivo principal son estos que estamos mencionando: retardar el fraude y acelerar la adquisición de resistencia. El efecto fluidificante que se obtiene por tener características similares en su composición a los fluidificantes de fraude normal, el efecto, decía, fluidificante, es como un efecto secundario beneficioso. Si yo lo que necesito es un fluidificante, no recurro a estos compuestos, a estos aditivos, sino que voy a los de acción física que vimos primero. Para completar el concepto de fluidificante acelerante de resistencia, veamos el efecto que se logra. Y el efecto es que el hormigón con aditivo, al que le corresponde la curva roja, estamos viendo las curvas correspondientes a la adquisición de resistencia a la comprensión en función del tiempo, va a lograr a los 7 días la misma resistencia que el hormigón sin aditivo, al que le corresponde la curva negra, a los 28. Y también a los 3 días la misma resistencia que el hormigón sin aditivo a los 7. Es decir, que el efecto que estamos logrando con el uso de estos aditivos es similar al del uso del cemento de alta resistencia inicial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que es mucho más fácil adquirir y más económico el aditivo que el cemento de alta resistencia inicial. Si bien también es más complejo su uso y más difícil de garantizar el efecto, el uso habitual cuando se busca este efecto de acelerar la adquisición de resistencia, lo más común es que se utilice el fluidificante en el hormigón y no que se use el cemento de alta resistencia inicial provisto por la fábrica de cemento, porque este es más difícil de adquirir y más caro. Con lo cual, si yo logro este efecto, lo que voy a obtener es acelerar los tiempos de obra, reducir los tiempos de moldeo, aprovechar mejor los moldes, los encofrados, lo mismo que habíamos mencionado en su momento con el cemento de alta resistencia inicial. De esta manera terminamos con el tema aditivos.